¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de electrónica de potencia 2. En esta sesión vamos a abordar el tema de inversores o convertidores de corriente directa en corriente alterna. De hecho, pues es un repaso de lo que son algunas de las configuraciones de los inversores, su funcionamiento básico, y concretamente en este video pues vamos a abordar el inversor monofásico de onda cuadrada, que es quizás el inversor de tipo más básico. Bien, pues hay que recordar que un inversor es un convertidor precisamente al que nosotros le damos una señal de tipo corriente directa y obtenemos una señal de tipo corriente alterna. Este tipo de dispositivos son bastante útiles, por ejemplo, cuando nosotros queremos controlar la velocidad de un motor de corriente alterna, por ejemplo, un motor de inducción. Hay que recordar que los motores eléctricos pueden cambiar su velocidad si nosotros cambiamos la frecuencia a la que nosotros energizamos sus devanados de estator. Entonces, ya que nosotros vamos a poder manipular la frecuencia de salida de la señal de corriente alterna, pues nosotros podríamos utilizar un dispositivo de estos, convertidor de corriente directa en corriente alterna, para manipular la velocidad o controlar la velocidad de un motor de corriente alterna. Entonces aquí está la configuración de un inversor en puente que tiene dos ramas, un inversor de onda cuadrada. Aquí hay que recordar que nosotros vamos a alimentar este dispositivo con una señal de corriente directa. En este caso está aquí representada una batería. La carga o el dispositivo que nosotros queremos alimentar se conecta justamente en el punto central de las dos ramas. Aquí este puente de 4 transistores está implementado, bueno, o está esquematizado con 4 IGBTs, transistores bipolares de compuerta aislada. Aquí, por ejemplo, hay que recordar que los transistores los podemos pensar como interruptores que abren o cierran. Entonces aquí está un esquema, esta misma configuración, pero pensando los transistores como interruptores que simplemente abren y cierran, interrumpiendo o dejando pasar un flujo de corriente eléctrica. Entonces nosotros tenemos la libertad, el, nosotros podemos manipular la apertura o cierre de estos interruptores de tipo electrónico a través de las señales que nosotros aplicamos, en este caso en la compuerta de estos transistores. Entonces cuando nosotros saturamos este transistor, cuando nosotros aplicamos una señal lo suficientemente alta, este transistor se comporta como interruptor cerrado. Cuando no le aplicamos señal, este interruptor se comporta como interruptor abierto. Entonces podemos pensar esos dispositivos como interruptores de dos posiciones que abren o cierran, dependiendo de la señal que nosotros apliquemos en sus compuertas. Entonces nosotros podríamos tener diferentes modos de operación dependiendo cómo abramos o cerramos estos interruptores. Por ejemplo, si nosotros cerramos el interruptor S1 y el interruptor S2, nosotros dejamos abierto S3 y S4, le damos una trayectoria a la corriente que está siendo alimentada por medio de la batería a través de esta trayectoria. Entonces esa trayectoria está esquematizada en esta figura. Por otro lado, si nosotros cerramos el interruptor S3 y S4 y abrimos S1 y S2, nosotros damos otra trayectoria para la corriente que alimenta la fuente de alimentación de corriente directa, de esta forma, de tal forma que ahora la corriente entraría por el extremo negativo de la carga y saldría por el extremo positivo y cerraría el circuito por acá, que sería esta trayectoria dibujada de este lado. Nosotros tendríamos otras dos posibilidades de cierre de interruptores. Por ejemplo, si cerramos S1 y S3, ambos extremos de la carga van a quedar conectados al potencial positivo de la fuente de corriente directa, es decir, no va a haber una diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial marcada aquí como VO, el voltaje en las terminales de la carga, sería 0, que sería una configuración como esta. Y lo mismo ocurriría si nosotros tenemos cerrados los interruptores S4 y S2 al mismo tiempo y abiertos los interruptores S1 y S3. Entonces tendríamos esta configuración. La carga tendría sus terminales conectadas a tierra al mismo potencial, entonces no tendría una diferencia de potencial.
Tendríamos otras posibilidades, por ejemplo, que se cerrara el interruptor S1 y el interruptor S4 al mismo tiempo, pero eso provocaría un corto, entonces eso estaría prohibido, digamos, en esta configuración, porque estaríamos poniendo en cortocircuito las terminales de la batería o la fuente de corriente directa. Lo mismo pasaría si cerramos al mismo tiempo S3 y S2, entonces no pueden estar cerrados dos interruptores de la misma rama al mismo tiempo. Bien, aquí es, en resumen, tenemos la tabla del cierre y apertura de los interruptores. Si tenemos S1 y S2 cerrados y los otros dos interruptores abiertos, entonces la carga representada por este bloque tendría un voltaje en sus terminales de más voltaje de corriente directa VDC, que es el voltaje que alimenta la batería de forma ideal. Si S3 y S4 están cerrados, lo que vería la carga sería un voltaje menos VDC, el voltaje de la batería negativo. Si tenemos S1 y S3 cerrados, tendríamos un voltaje 0. Con S2 y S4 cerrados, tendríamos un voltaje 0. Entonces nosotros podríamos abrir y cerrar estos interruptores de acuerdo a este esquema de conmutación, de tal forma que nosotros podamos obtener una señal de corriente alterna, como esta. Aquí si se fijan, esta sería la señal de voltaje que vería la carga, el voltaje VO, en las terminales de una carga conectada de esta forma. Entonces, si nosotros abrimos y cerramos con cierta frecuencia, podríamos generar un periodo determinado, por ejemplo, una señal de 60 Hz con un periodo de 16.6 milisegundos, o la señal a la frecuencia que nosotros queramos. Y nosotros en este caso tendríamos una señal de corriente alterna, una señal de tipo cuadrada, como esta. Esta señal pues ya se puede usar quizás en equipos de corriente alterna. Aquí, por ejemplo, si nosotros consideramos una carga de tipo inductivo, resistivo inductivo conectado, como puede ser un motor, hay que recordar que un motor pues es una carga de tipo resistivo inductivo. Nosotros podríamos modelar la carga a través de su ecuación diferencial. Aquí está la ecuación diferencial que modela el comportamiento de la corriente a través de un circuito RL, un circuito que tiene una resistencia y una inductancia, y al cual se le aplica una diferencia de potencial, VO en este caso. Entonces estamos asumiendo que aquí hay una carga de tipo RL al cual se le está aplicando un voltaje VO. Entonces, como esta ecuación está en términos de la corriente, digamos la corriente IO, que es la corriente que circula a través de la carga, sería la variable de salida, y VO sería la variable de entrada o variable aplicada, señal aplicada. Entonces, si nosotros queremos cuantificar la corriente que circula a través de esta carga, pues tendríamos que resolver esta ecuación diferencial. Ya vimos que el voltaje en la carga se comporta como una onda cuadrada, como esta. Entonces, si nosotros dividimos esta onda cuadrada a lo largo de un periodo, por ejemplo, la mitad del periodo en estado alto, de acuerdo al esquema de conmutación de la diapositiva anterior, y la otra mitad del periodo en estado bajo, en estado negativo, igual siguiendo el esquema de conmutación, nosotros tendríamos que esta ecuación diferencial en un intervalo de 0 a t sobre 2, donde t es el periodo, tendría como entrada un voltaje VDC, que es el voltaje de la fuente. Y en el otro intervalo, desde t sobre 2 a t, tendríamos un voltaje negativo, menos VDC, menos el voltaje de la fuente de alimentación aplicado a esta ecuación diferencial. Entonces podríamos dividir la solución de esta ecuación diferencial en dos intervalos, de 0 a t medios y de t medios a t. Entonces, resolviendo la ecuación diferencial para cada uno de esos intervalos, nosotros obtendríamos este resultado. Entonces, estas dos expresiones nos darían la corriente, el valor de la corriente instantánea que atraviesa esta carga VO, una carga de tipo resistivo inductivo, para los dos periodos de tiempo, para los intervalos de tiempo, de 0 a t medios y de t medios a t. Entonces,
Aquí hay que observar que esta solución de la ecuación diferencial que nos va a dar el flujo de corriente instantáneo está en términos del voltaje de la fuente de alimentación de corriente directa, de la resistencia que tenga la carga. Aquí aparece una constante de tiempo, la constante de tiempo de un circuito inductivo. Aquí aparece un voltaje, una corriente mínima y una corriente máxima. En la siguiente diapositiva veremos las expresiones de la corriente mínima y la corriente máxima. Aquí hay que recordar que es un sistema de primer orden, es una ecuación de primer orden. Entonces aquí la corriente, aquí está la gráfica de la corriente a través de la carga. Este es un comportamiento típico de respuesta de un sistema de primer orden. Entonces en este intervalo nosotros vamos a tener un incremento de la corriente en esta forma, y en este intervalo vamos a tener un incremento de la corriente en esta forma. Entonces vamos a tener que la corriente instantánea, o la forma de onda de la corriente, tiene un valor máximo y tiene un valor mínimo. Un valor máximo en T y un valor mínimo en T. En las otras gráficas pues aparecen la corriente que circula a través de los interruptores S1 y S2 en los diferentes intervalos de tiempo. Por ejemplo, en el intervalo de 0 a T medios es esta parte de la corriente, la misma que aparece aquí arriba, la que circula a través de los interruptores S1 y S2. Mientras que en el otro intervalo pues es este segmento de corriente. Ambas corrientes deben ser suministradas pues por la fuente. Entonces en esta última gráfica aparece la corriente que suministra la fuente de alimentación. La forma de corriente, la forma de onda de la corriente que suministra la fuente tendría esta forma de onda. Entonces aquí hay que observar que tenemos un valor de corriente máximo y un valor de corriente mínimo. Entonces aquí están las expresiones para la corriente máxima, la corriente mínima, que se pueden obtener evaluando precisamente eh, en las ecuaciones anteriores el valor de tiempo en T medios y en T. Entonces en la expresión para la corriente de salida tenemos I mínima e I máxima, que estarían dadas por esta ecuación. Esta ecuación I máxima es menos I mínima. Entonces nosotros tendríamos aquí esta expresión en términos del voltaje de la fuente de corriente directa, el periodo de la señal. Este periodo nosotros lo fijamos dependiendo a qué frecuencia queremos que nos entregue una señal este dispositivo inversor. Si queremos 60 Hz, pues este periodo será de 16.6 milisegundos. Esta tau es la constante de tiempo. Aquí están definidas todas las cantidades. La definición de la constante de tiempo para un circuito RL es L entre R. Aquí esta expresión, la expresión de la corriente la expresión de la corriente anterior, IO, que atraviesa la carga, es la expresión de corriente instantánea. Si nosotros queremos, por ejemplo, calcular la potencia, necesitaríamos el valor eficaz. Por ejemplo, el valor RMS lo podemos calcular a través de la definición de valor eficaz de corriente o valor eficaz de cualquier señal, que es raíz cuadrada de 1 entre el periodo, integral de 0 hasta un periodo después, por integral de la corriente instantánea elevado al cuadrado diferencial de tiempo. Entonces aquí, pues en esta expresión nada más habría que sustituir la expresión de la corriente que obtuvimos, que tenemos en la diapositiva anterior. Aquí, si se fijan, nada más se está usando medio periodo, se está haciendo la integral de 0 a t medios. ¿Por qué? Podemos ver la gráfica. Esta señal que se va a generar, en este caso, es una señal que es simétrica respecto al eje de 0, al eje horizontal, al eje de tiempo. Entonces, siendo simétrica esta señal, pues solamente podríamos hacer la integral a lo largo de un periodo, pero solamente necesitamos hacerla a lo largo de medio periodo. Entonces, si nosotros hacemos la integral, por ejemplo, a lo largo de 0 a t medios, solamente tenemos que usar la expresión
que define la solución de la corriente en ese intervalo, que sería esta primera expresión, que es la que aparece sustituida en lugar de I, aparece aquí. Bien, entonces con el valor eficaz de la corriente nosotros podemos determinar la potencia consumida por la carga a través de esta expresión, P igual a el valor eficaz de la corriente en la carga multiplicado por la resistencia de la carga. Esto nos daría la potencia que está consumiendo la carga, la potencia media que consume la carga. La potencia media entregada por la fuente también la podremos cuantificar si nosotros conocemos el valor del voltaje de la fuente de corriente directa y el valor medio de la corriente que entrega. Entonces, el valor medio de la corriente que entrega, IS, lo podremos cuantificar pues aplicando la definición de valor medio. Hay que recordar la definición de valor medio aplicada a esta forma de onda, que sería la forma de onda de la corriente que entrega la fuente. Bien, entonces este es el funcionamiento del inversor de onda cuadrada. Aquí hay otro comentario. El efecto de los diodos. Aquí es necesario tener diodos en paralelo con los interruptores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, como ya vimos en las gráficas anteriores, segmentos en los que la señal de corriente es negativa, a pesar de que el voltaje sea positivo. Es decir, nosotros vamos a tener que cuando se activa el interruptor Q1 y Q2, vamos a tener flujo de corriente a través de esta trayectoria. Pero cuando nosotros conmutamos, abrimos este interruptor Q1 y Q2 y cerramos Q3 y Q4, el flujo de corriente no cambia instantáneamente o cambia tan rápido como lo hace la señal de voltaje. Entonces aquí se ve la señal de voltaje cambia de inmediato, al menos de forma ideal, desde un valor positivo a un valor negativo, mientras que la corriente pues tarda. Por ejemplo, aquí cuando se aplica, cambia de valor negativo a valor positivo el voltaje VO, la corriente tarda en pasar a su valor positivo, tarda en crecer por efecto de la constante de tiempo. Si el circuito tiene una constante de tiempo muy lenta, pues esta evolución de la corriente va a tardar más tiempo. Si tiene una constante de tiempo más rápida, pues esta señal de corriente va a pasar más rápido a su valor positivo. Pero siempre va a haber un intervalo, un pequeño intervalo, por ejemplo aquí marcado eh, marcado con estas letras de 1 a de 2, que es el intervalo de este punto a este punto, en el que la corriente es negativa, cuando idealmente debería ser positivo. Entonces, para permitir este flujo de corriente negativa, tiene que haber diodos en paralelo que permitan el flujo en sentido contrario de la corriente. Hay que recordar que los transistores solamente permiten el flujo de corriente en un solo sentido. Entonces, para permitir el flujo negativo hay que poner diodos en paralelo. Bien, vamos a ver entonces algo más. Aquí lo que indican este D1 y D2, pues es el intervalo en el que están conduciendo los diodos que están en paralelo junto con los interruptores que están cerrados o que están conduciendo Q1 y Q2. Entonces, mientras Q1 y Q2 están conduciendo, D1 y D2 también pueden llegar a conducir. Igual cuando Q3 y Q4 están conduciendo, D3 y D4 también pueden llegar a conducir para permitir el flujo en sentido contrario de la corriente. Bien, esta es la referencia que estamos manejando. El ejemplo que vamos a ver aparece en estas dos bibliografías que realmente son las mismas, pero en diferente edición, una en español y otra en inglés. La bibliografía de Daniel Hart de electrónica de potencia. Entonces vamos a ver el ejemplo 8.1, que está aquí escrito.
Este ejemplo nos dice el puente inversor de la figura tiene una secuencia que produce una onda cuadrada de voltaje a través de una carga de tipo RL. La frecuencia de conmutación es de 60 Hz. El voltaje de la fuente de corriente directa es una fuente de voltaje de corriente directa. Es de 100 voltios y la resistencia de la carga sería de 10 ohms y aquí me falta un dato y L es de 0.025 henrys. Muy bien, pues esta es la figura a la que se refiere el ejercicio, pues es la configuración que acabamos de ver. Entonces aquí pues este ejercicio es bastante sencillo, simplemente son sustitución de datos en las expresiones que ya teníamos. Aquí nos falta decir qué es lo que pide el ejercicio. Bien, aquí está lo que pide el ejercicio. Nos pide determinar una expresión para la corriente en la carga, la potencia absorbida por la carga y la corriente media en la carga. Concretamente, pues lo que nos está pidiendo es evaluar esta expresión. Entonces tenemos que evaluar esta expresión solamente en sus parámetros. Esta sería la solución de la ecuación diferencial considerando una carga de tipo resistivo inductivo. Aquí tenemos las otras expresiones, la expresión para la corriente máxima, la corriente mínima, que ya habíamos visto en las diapositivas, el valor eficaz, la definición de valor eficaz para la corriente. Entonces, como en estas expresiones vamos a necesitar Y mínimo y Y máximo, pues simplemente podemos usar esta expresión, evaluar esta expresión. Aquí este programa pues nos permite evaluar estas expresiones de manera rápida. Nosotros tendríamos que esta expresión habría que sustituirle R igual con 10, sustituir voltaje de DC igual con 100, sustituir el periodo. Antes tenemos que determinar el periodo. Bueno, el periodo de esta señal nos lo da la frecuencia a la que queremos conmutar este dispositivo, que sería 60 Hz. Entonces aquí podremos escribirle el periodo sería el inverso de la frecuencia, 1 entre 60. La constante de tiempo tau, que sería el valor de L entre R, en este caso sería 0.025 henrys dividido entre R, que sería 10 ohms. Y creo que son todos los parámetros que necesita esta corriente I máxima. Entonces esto nos da un valor máximo de corriente de 9.31 amperes. La corriente máxima. La corriente mínima sería pues esta misma corriente pero con signo negativo. Igual a menos 9.311. De esta forma. Entonces ya tenemos I mínima e I máxima. Estas expresiones las vamos a cuantificar. Aquí T sobre 2 hay que recordar que el periodo T es igual a 1 entre la frecuencia. Esto sería 1 entre 60. Entonces esto va a implicar
que t sobre 2 va a ser esto, y va a ser 1 entre 120. Entonces esta expresión nos va a quedar, para la primera expresión va a ser el intervalo de 0 a 120 y luego de 120 al periodo 1 entre 60. Entonces podemos evaluar componente a componente esta expresión para la señal, para obtener nuestra señal de corriente. Entonces aquí pues otra vez copiando estos datos para evaluar un poco más rápido. Necesitamos evaluar el valor de la fuente de corriente directa, la resistencia, una I mínima. En este caso el valor de I mínima lo acabamos de obtener aquí arriba. Y creo que están todos los datos que necesitamos. No necesitamos en este caso el periodo. Tendríamos esta expresión para el primer intervalo. Para el segundo intervalo podríamos copiar esto. Y necesitaríamos la expresión que define este segundo intervalo. Y aquí sí necesitamos el periodo. Y necesitamos una I máxima, que sería el valor positivo en este caso. Y parece que no faltan más datos, entonces simplemente evaluamos todos esos datos y obtendremos esta expresión. Aquí hay que notar nada más, esta es la expresión de exponencial. Tenemos esto. Muy bien. Entonces nuestra expresión, la expresión que nos piden en el inciso A, quedaría de esta forma. Aquí tendríamos en la parte de la primera expresión este valor. Aquí tendríamos 1 entre 120. Acá abajo tendríamos la parte que obtuvimos aquí para el intervalo 1 entre 120, 1 entre 60, que sería entonces la expresión que nos están pidiendo. Bien, en el inciso B nos pide la potencia absorbida por la carga. Entonces la potencia absorbida por la carga la podemos calcular si nosotros calculamos el valor eficaz. Aquí la bibliografía tiene un pequeño detalle. Entonces aplicamos para calcular la potencia consumida por la carga. Podemos utilizar la expresión P igual a I eficaz y RMS elevado al cuadrado.
multiplicado por la resistencia. Entonces tendríamos que determinar el valor de la corriente eficaz. Entonces la corriente eficaz la podemos obtener a través de su definición si nosotros conocemos las expresiones para el valor de la corriente instantánea. Entonces, como ya las determinamos, están aquí arriba, y como las señales son simétricas, arriba y abajo, entonces solamente necesitamos la mitad del periodo. Entonces esta expresión la podríamos escribir simplemente de esta forma. Y aquí iría la señal de corriente solamente tomando la mitad del periodo, el primer intervalo que va de 0 a 120. Entonces aquí esta expresión nos quedaría aquí. Nada más haríamos la integral. Aquí tengo la figura desde 0 a t medios. Entonces esto es lo que tomaríamos como un periodo en esta definición. Entonces aquí tendríamos que sustituir solamente este t sobre 2, y este periodo quedamos que vale lo tenemos por acá arriba, 120, nada más la mitad. Entonces esto originalmente quedaría 1 entre t. Como nada más vamos a usar la mitad, este t vale 1 entre 120. Entonces esto nos queda total 120. Es aquí donde la bibliografía tiene un pequeño error. La mitad del periodo entonces sí es 120. Aquí la corriente que estaríamos utilizando sería este término de corriente. La integral que haríamos, esto es elevado al cuadrado, sería respecto a t. Entonces aquí el valor eficaz de la corriente sería 6.6433. Aunque el resultado que presenta la bibliografía sí es este. Aquí hay un pequeño término que causa confusión, pero aquí está ya. Entonces la potencia a través de esta expresión sería 6.64 elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia, que vale 10 ohms, esto nos daría la potencia que estaría consumiendo la carga. Esto en unidades watts. Hay que recordar que esta es potencia promedio, potencia media, ya que puede haber flujo de potencia reactiva. Considerando que es una señal de corriente alterna, entonces esta sería la potencia que consume la carga. Nos pide también la corriente media en la carga. Entonces aquí la corriente media se puede sacar haciendo la integral, aplicando la definición de valor medio, que es 1 entre el periodo integral del valor instantáneo de la corriente diferencial de t para esta señal, que esta sería la señal, la forma de onda de la señal de la fuente. Pero considerando que esto es un dispositivo ideal, considerando que fuera un dispositivo ideal, la potencia que entrega la fuente tiene que ser la misma potencia que consume la carga. Si consideramos que no hay pérdidas en los interruptores ni tampoco en los conductores, entonces la potencia
Si la potencia que entrega la fuente es la misma que la que consume la carga, entonces nosotros podríamos asumir que esta potencia es la potencia que está entregando la fuente tal cual. Hay que recordar que nosotros tenemos la relación de potencia de la fuente, vamos a ponerle P sub S, es igual al valor de voltaje en corriente directa VDC de la fuente multiplicado por el valor medio de corriente que entrega la fuente. Entonces este es un valor promedio. De aquí nosotros simplemente pues obtenemos el despeje de IS y determinamos el valor de la corriente media. Entonces esto pues es muy sencillo. Aquí tendríamos que estos son 441 watts, el valor de la fuente son 100 voltios. Entonces esta sería la corriente promedio o corriente media que estaría suministrando la fuente de alimentación. Esto tiene unidades watts, esto tiene unidades voltios. Entonces esta corriente representaría un valor promedio para esta forma de onda, que sería la corriente que suministra la fuente. Pues muy bien, eso es todo en esta sesión. Vamos a continuar un poco más con el tema de inversores. A continuación veremos un video de simulación en MATLAB, pues precisamente de este ejercicio. Entonces voy a subir el video a continuación. Les agradezco mucho. Entonces los espero en el siguiente video.